Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos en este día hermoso, un día que estamos saludando a nuestras esposas, las mamás, a las abuelitas, a las mamás nuevas. Damos gracias a Dios que el Señor bendiga sus vidas en este día. Bueno, la mujer siempre ha sido delante de la palabra del Señor, delante del Señor, muy, muy estimada, como dice la palabra, más que todas las piedras preciosas, dice Proverbios 31. Esas son las mujeres para el Señor, las esposas, las madres. Amén. Compartía un poquito, sé que esta semana fue un día de muchas cosas, pero sobre todas las cosas, lo más grande, que dos familias escucharon el mensaje del Señor, la palabra de Dios, y ya estamos orando por esas dos familias. El día jueves fue un matrimonio que les ministré la palabra del Señor, porque mi oración de cada mañana, de cada día: Señor, preséntame delante de mí las personas que van a oír tu palabra. Yo oro permanentemente cada mañana, yo oro por los apoderados de los alumnos de nuestro hijo, las clases de los niños en el gimnasio. Y ayer también tuve el privilegio de ministrar a un chico, que su hijito también está allí en el jiu-jitsu, llevarle la palabra. Esa debe ser nuestra oración. Que su oración sea cada mañana: Señor, ponme las personas que van a oír tu palabra. Porque hay personas que nunca han oído de Dios, nunca han oído el mensaje del Evangelio. Y esta semana fue maravilloso para mí. Y cada día, como les digo, le doy un consejo: ore de esta manera. Señor, en este día yo voy a mi trabajo, yo voy al lugar que hago mis labores diariamente. Pon las personas delante de mí para hablarle de ti, y Dios le va a responder. Dios escucha nuestra oración. Entonces, ¿por qué razón? Porque todos se preguntan, ¿por qué este mundo está tal como lo vemos? Pero tanta confusión, tanta maldad, tanto cosa que está destruyendo tantas familias. Y tantas preguntas que nos hacemos, o que se hace la mayoría de los seres humanos. ¿Sabe usted que no hay ninguna literatura en el mundo, aparte de la Biblia, que explique el estado de la humanidad caída? ¿Se ha preguntado por qué la mayoría de las personas luchan por probar que Dios no existe? ¿Se ha preguntado eso usted? Que la mayoría de las personas buscan por probar, y buscan de una u otra manera para probar que Dios no existe. Y también que no hay vida después de la muerte. Nada en este mundo se puede explicar sin el origen de la humanidad, que solo lo explica la Biblia, que solo lo explica la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Por lo tanto, nada tiene sentido sin el concepto fundamental de un mundo caído. Y en medio del pecado original, por medio del pecado original. ¿Sabe usted que la Biblia refleja perfectamente el comportamiento de toda la humanidad? Solamente la Biblia refleja el comportamiento de los hombres a través de los siglos, solamente la Biblia. ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué familias que usted conoce están así? ¿Por qué hay gente que está en una depresión tan profunda? ¿Por qué gente no haya por dónde buscar respuesta? ¿Por qué sus propias familias buscan respuesta y han luchado para buscar respuesta para su estado familiar o su estado personal? Es por eso que la palabra del Señor es infalible. Es decir, no tiene engaño ni equivocación.
Y todo lo que afirma la palabra de Dios, todo lo que afirma la Biblia es una verdad absoluta. ¿Usted cree eso? Todo. Hay escritores que han hecho libros y escrito libros, pero famosos a través de la historia. Pero no hay mejor historia escrita que la palabra de Dios. Por esto la incredulidad es el factor más terrible. La incredulidad. Porque usted se ha preguntado por qué la mayoría de la gente no cree. Por eso este mundo está así. Por eso que gente que usted ve todos los días, aparentemente se ven felices, aparentemente se ven seguros, pero le aseguro que en su intimidad están vacíos, necesitan una respuesta. Y usted y yo tenemos la respuesta. Y la incredulidad aleja al hombre de la relación con Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 de ese mismo capítulo dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo escuchaba estos días y algunos días atrás que nosotros no tenemos que agradar a Dios. Esa es la mentira más grande, porque la Biblia dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Los hombres que tienen fe, los hombres que creen en Dios, agradan a Dios. ¿Sabe usted que la incredulidad es uno de los factores más destructivos en la relación del hombre con Dios? ¿Ha oído usted? Que la incredulidad es el factor, escúcheme bien, más destructivo en la relación de Dios con los hombres. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia en el capítulo 3 de cuántas veces lo hemos escuchado y leído? De San Juan, versículo 16. Mire, escuche bien. Por eso le digo, la incredulidad, no se olvide nunca esto, es el factor más destructivo para el hombre en la relación con Dios. ¿Y sabe lo que dice? Que lo conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, mire, ahí va, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 18 dice textualmente que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que aquel que no cree ya ha sido condenado porque no cree. ¿Te das cuenta? La incredulidad es el factor más destructivo para los seres humanos. Amén. Quiero volver a reiterar, la incredulidad es un factor, es el factor más destructivo de la relación del hombre con Dios. ¿Es porque Dios es injusto? Textualmente dice la palabra, el que no cree que Jesucristo vino a morir por los pecados de los seres humanos, a dar su vida por el mundo, para salvar a todo aquel que en él cree. Y la incredulidad es también una actitud del corazón que se cierra. La incredulidad es una actitud del corazón que se cierra voluntariamente a la verdad. La persona no cree porque no quiere creer. No porque alguien la ha forzado a no creer, no. La persona voluntariamente decide creer en Dios o no creer. Creer que hay una vida eterna y creer que después de esta vida no hay otra. Y la Biblia es el único libro
que tiene una verdad absoluta. Porque quiero volver a reiterar, los escritores, los famosos escritores que han escrito obras, pero que han traspasado décadas y han llegado a millones de seres humanos, son cosas que nacen del corazón y de las emociones. Pero lo que nosotros leemos, que es la Biblia, la palabra de Dios, nace del corazón de Dios, el creador de todas las cosas. Bendito sea el Señor. Y por la razón que el hombre cierra el corazón a la verdad por su incredulidad, por ende pone una resistencia deliberada de creer en Dios a pesar de qué, de todo lo que vemos. Aún los científicos han comprobado que hay una mente superior que creó todo lo que vemos. Pero que dice el Salmo capítulo 4, versículo 1, lo ha leído alguna vez, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Millones de personas se han ido, inclusive familiares de muchos creyentes se han ido de este mundo sin creer en Dios. Y por eso la palabra del Señor dice un mensaje tan maravilloso en Apocalipsis: bienaventurados, felices los que mueren en Cristo. Los que mueren creyendo en Dios. La incredulidad, ¿sabe lo que hace? Cuestiona la veracidad de Dios, convirtiendo efectivamente que Dios es un mentiroso. La incredulidad cuestiona a Dios al no confiar en su absoluta palabra. Ahora, ¿sabe usted qué provocó la caída del hombre y la mujer en el huerto del Edén? La incredulidad. Y la incredulidad determina la caída de los hombres. La incredulidad determina el fracaso de los hombres en este mundo. La incredulidad determina una vida después de esta. ¿Sabe usted que la incredulidad no fue una simple duda intelectual, sino una decisión activa de no creer a la verdad? Una decisión del corazón. Una decisión que nace de cada persona, de cada individuo. Usted se da cuenta que alrededor suyo, inclusive familiares, no tan solo que les cuesta creer, sino que no creen que Dios puede transformar sus vidas como la vida que usted fue transformada y cambiada. Sabe que en esto consiste el mecanismo de la incredulidad. Mire, escuche bien. En esto consiste el mecanismo de la incredulidad. Número 1. Y esto aconteció en el huerto del Edén. Primero, dudar de la bondad y la veracidad de Dios. ¿Qué hizo Satanás? Sembró la duda. Cuando le dice al hombre y a la mujer, no, Dios os ha dicho que no coman del árbol. Dios le ha dicho la verdad. En otras palabras, Dios realmente te ha dicho la verdad, que eres real y que hay una vida eterna y que hay juicio sobre este mundo. ¿Es verdad eso? Y que Jesucristo viene pronto y viene no a nacer, viene como juez, dice la palabra, para juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Eso es verdad. Entonces, cuando en el huerto del Edén
cuando Satanás introduce la duda en Adán y Eva, eso se ha traspasado a través de 1000 generaciones, hasta nuestros días. Por eso que en un momento a usted le costó creer, pero cuando usted decidió creer, decidió entregar su vida al Señor, Dios obra poderosamente. Segundo, creer a la mentira, es decir, contradecir todo lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. No hagas esto. No rompas mi pacto. No te pases los límites que te he establecido. No lo hagas, porque si lo haces vas a morir. Dios estableció ese juicio. ¿Y cómo contradice el juicio de Dios? Como hoy millones de seres humanos contradicen el juego de Dios porque oyen una voz. La voz se oye aquí. Entonces pasan miles de pensamientos y escuchan a centenares de personas a través del mundo que esto va a seguir igual y esto no se acabará y que Dios va a destruir este mundo. Y le digo que el juicio de Dios viene sobre este mundo por la incredulidad, por desconfiar totalmente de Dios. Entonces, ¿cómo contradice Satanás el juicio de Dios cuando le dijo, moriremos si rompemos el pacto de Dios? Y Satanás dice, no moriréis. Como Satanás ha cambiado, como este mundo ha cambiado, todo, y hoy todo es permitido, hoy todo es relativo, no te hace daño. Mientras tú no te metas con los demás, todo está bien. Eso es una obra diabólica totalmente. Es por eso que muchos cristianos no hablan de la verdad de Dios. Por eso muchos cristianos hoy no hablan que Jesucristo viene. No hablan que hay solamente dos lugares. Vida eterna con Jesucristo, con Dios en el cielo, y hay un infierno por la incredulidad. No porque Dios dice estos se irán y otros no. No, porque la palabra lo dice. Le preguntaron al Señor los discípulos, ¿cuál es la condenación? Porque dijo, el que no cree será condenado. Lo acabamos de leer en el capítulo 3 de San Juan. Y usted nunca se olvide de esto. Lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 19. Le responde el Señor. Y el Señor responde a la humanidad, ha respondido a través de toda la historia, de todos los siglos que este mundo lleva. Y esta es la condenación, capítulo 3 de San Juan, versículo 19. ¿Usted lo cree eso? Y Jesús lo dijo. Esta es la condenación. Te lo voy a decir textualmente, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y finalmente, lo que va a marcar la salvación y la condenación es el amor. ¿Sabía usted? Porque la Biblia también lo dice. Tres cosas prevalecen finalmente. La esperanza, la fe y el amor. Pero la fe pasará y la esperanza terminará también. Pero el amor permanecerá por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es una condición. Es una condición que Dios establece, pero usted decide amar a Dios o no amarlo. Sobre todas las cosas. Dice textualmente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Bendito sea Dios. Y eso es lo que marcará finalmente el amor. Por eso Jesús lo dijo.
Cuando se le preguntaron, esta es la condenación, y lo dice textualmente, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son esas en Dios. Y cuando hablamos que lo malo, bueno, no soy tan malo. ¿Sabe la maldad más grande que puede existir? Es la incredulidad. Ese es un mal que nace desde el origen de todas las cosas. Bendito sea Dios. Y finalmente el otro concepto que ha llevado al hombre a no creer en Dios, el deseo de independencia. La incredulidad llevó al hombre en el principio a la ambición que sería como Dios. ¿Qué le dice Satanás? ¿Qué le dice al hombre? Si Dios le ha privado algunas cosas, por eso le ha prohibido ciertas cosas. Porque Dios sabe que el día que comáis del árbol, seréis como Dios. Ella entró y empezó a reflejarse el orgullo, la autoindependencia, la soberbia. Yo soy capaz y no necesito a Dios. Como una mujer muy famosa, cuando Billy Graham fue en el año 63 a su hotel y dijo, Dios me ha mandado. Billy Graham está en los brazos del Señor ahora, un hombre que murió de 100 años, un siervo de Dios, para que creáis en Jesús. Le dio el mensaje del Señor en otras palabras, que Dios era real, tan cierto como el aire que ella respiraba. Y ella le dijo textualmente, yo no necesito tu Jesús. Y al otro día se encontró fallecida por su propio vómito. Dios a nadie deja a nadie deja en este mundo que no oiga su voz. A nadie. Nadie tendrá excusa. Nadie. Los deseos de los hombres son los mismos deseos que tuvo ¿quién? El hombre y la mujer. ¿Qué dijo? En el versículo 6 del capítulo 3 ¿te acuerdas lo que le he enseñado? Cuando ya se dio a la tentación. ¿Por qué? Porque fue primero que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es primero atraído y después seducido. Adán y Eva en el principio fueron atraídos, engañados por diferentes cosas que Satanás le dijo, y finalmente fue seducida y dice que vio el árbol, capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Y dijo estas tres cosas. Vio el árbol que era bueno para comer, deseos de la carne, agradable a los ojos, deseo de los ojos, y árbol codiciable, la codicia, que es un pecado que habla la Biblia de los 10 mandamientos. No codiciarás. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y este triple engaño continúa siendo una estrategia de tentación central. Es decir, mire, esto lo anoté. Es decir, la punta afilada del engaño de Satanás, como de un compás para trazar su objetivo maligno.
Yo alguna vez me acuerdo que usé compás y uno lo hacía perfecto ahí en el colegio cuando era chico. Poco lo hice, pero lo hice. Satanás tiene un compás para trazar su objetivo maligno, para secar el entendimiento. Y ha logrado cegar el entendimiento de millones de seres humanos, como dice 2 Corintios capítulo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para el que no le resplandezca la luz del Evangelio. Mire la estrategia. La estrategia. Le cega el entendimiento, pero a la vez abre otra parte del ser humano, que es el deseo. La abre de tal manera que el deseo también tiene ojos para que vean todo lo que este mundo nos ofrece. Pero el entendimiento para que no entiendan que Dios es real. Ahora bien, termino. ¿Qué tiene que ver la caída de Adán y Eva con el ser humano en estos días finales? Mucho, mucho. Mire, sin la caída nunca podremos entender realmente por qué Jesucristo murió en la cruz y resucitó, o la pecaminosidad de la premeditación que elige personalmente cada persona para no creer. Por eso la Biblia dice, Romanos 5:12, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque la raíz de incredulidad viene y se ha traspasado a través de todos los siglos. Por eso tuvo que venir Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y termino, mire, por eso dice la Biblia, mire qué hermoso esto, qué hermosa esta palabra, en el capítulo 1 de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo el Señor. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué hermoso esto. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba en ese tiempo. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen, a los que lo recibieron pero creen en su nombre, les dio poder de ser esos hijos de Dios. Hago un paréntesis. ¿Ha escuchado esa expresión tan común, que es una mentira diabólica también? No, si todos somos hijos de Dios. Eso sale en la Biblia. Creación de Dios. Pero ¿quién son hijos de Dios? Dice textualmente. Más a todos los que le recibieron, a los que creen, no a los incrédulos, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, como nacemos todos los seres humanos, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, perdón, sino de voluntad de Dios. Y ese es el privilegio que Dios nos da. Aquel que cree nace a una nueva vida. A una nueva vida. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, debéis nacer otra vez. Cuando vino este fariseo delante del Señor, debéis nacer otra vez. Un nuevo nacimiento. Tenemos dos nacimientos en esta vida. Nacemos a través de nuestros padres, pero también aquellos que creen en Jesús tienen un nuevo nacimiento, y esa se llama la resurrección, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como habla la Biblia. Y cuando creemos, nace el hombre interior, como se lo ha enseñado, ese hombre que estuvo muerto por años, y viene Jesús. Por eso Jesús le dijo
a estas mujeres María y a su hermana Marta: yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Amén, amén. Dios bendiga esta palabra. Comparta la palabra. Yo esta semana he tenido el privilegio de compartir, se lo dije anteriormente. Mi oración es decir todos los días: Señor, yo veo a tantas personas, hay personas que veo todos los días. Usted hay personas que ve a las mismas personas todos los días. Háblele del Señor, porque los días son presurosos. Va a llegar un día que usted va a querer hablar y ya no va a estar, porque los días son peligrosos. Háblele del Señor, porque llegará un día que ellos no tendrán quien les hable, porque Jesucristo vendrá. Amén, amén. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Amén.